Así somos. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, estamos aquí en un episodio especial por muchísimas razones. Primero porque nos encontramos en El Vicio, un espacio de sororidad, le llamamos así, y estamos también con nuestras compañeras Nancy, Ana y Julia, pero tenemos una maravillosa invitada. Ella es Ana Francis Moore, actualmente diputada local de la Ciudad de México, que ha hecho pues maravillosas cosas tanto como activista como también política. Y pues el episodio justo trata de eso. Pero antes de entrar en materia, quisiera que Ana Francis tú te presentaras. Yo me presento, bueno, pues soy Ana Francis, actualmente diputada, alias Dipuchula, porque he pertenecido 25 años a una compañía que se llama Las Reinas Chulas, que es la dueña de esta casa, el Teatro Bar El Vicio. Artista escénica, pero creo que más bien soy una contadora de historias que durante muchos años conté historias sobre un escenario y después conté historias conduciendo programa de opinión pública y ahora cuento historias desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México y contaré historias luego a ver desde dónde. Oye, Ana Francis, qué chido tenerte aquí. Hola, mis compañeras. Pues sí, hoy tenemos un tema muy importante, las mujeres en la política, más pertinente que nunca en la vida porque por primera vez vamos a tener a nuestra primera presidenta, no presidente, presidenta, mujer. Pero es que preside, dirían por ahí. Le dice presidente porque preside. Sí, exacto. Presidenta, y estamos contentas. Hay que hablar de qué sentimos, de por qué nos alegra, qué deseamos, ¿no? De este hecho tan histórico que vamos a vivir. Ahí creo que me llama mucho la atención esta conversación cuando hablamos de si debemos festejar o no que o sea, en México vamos a tener una presidenta y todos dicen, y en eso coincido en otros temas cuando dicen cuerpo de mujer no necesita, no implica ni garantiza una perspectiva de género. Pero claro que en un país como México, o sea, primero además de que en este caso sí, el mismo hecho de que en un país como México por primera vez se votó a una mujer, después de que tenemos casi 60 años con el derecho a votar, pasaron 60 años para que una mujer fuera votada presidenta. O sea, creo que ese mismo hecho es histórico y es particularmente enorme también en la región, ¿no? Pero yo te diría cuál es la historia que estamos contando, es decir, porque en el norte de América no ha ocurrido, en la democracia del mundo que es Estados Unidos no ha ocurrido. Y llevan más años votando las mujeres, si mal no recuerdo. ¿México es un país machista o es un país con pedazos machistas, que esencialmente ya no es machista? Porque yo no vi en los últimos 2 o 3 años que la discusión pública fuera sobre si una mujer estaba o no capacitada para ser presidente. ¿No? Efectivamente, algo Ese que se tema esperaba. desapareció, Sí. pero se borró, o sea, se discutió como 15 minutos, quizás se discutió antes de este sexenio. Claro. Como con don Patricio Mercado en 2006. Exacto, yo creo que el presidente ayudó para muchas cosas en eso, ¿no? Totalmente. Pero ya no se discutió, el tema fue otro. Sí, pues. y eso es súper interesante porque a diferencia de lo que podríamos pensar, que si es un país profundamente machista, es interesante que ese debate no en los estados, hace 10 años, por ejemplo, lo que sí estaba en discusión, se veía lejos lo de la presidencial, la verdad, pero lo que sí estaba en discusión en los congresos locales tenía que ver con si las mujeres estaban preparadas o no para ser legisladoras y para presidir comisiones importantes. Claro. Entonces creo que un paso súper potente fue la paridad en todo, pero eso me lleva también a un cuestionamiento que creo que es bastante legítimo porque va acompañado de esto. México, con toda su diversidad, también la tiene la parte ideológica, y yo coincido con Ana, que te estuve leyendo, y la verdad es que es cierto, hay una minoría que es de derecha y conservadora, que no se ha puesto pilas y ojalá sigan sin ponérselas, pero creo que en ese sentido vale la pena decir que el feminismo es de izquierda, que tiene una agenda súper definida y que es lo que a mí me hace ruido. Que lleguen más mujeres, habría que garantizar también que lleguen con una agenda humanista y de izquierda, porque si no, esos espacios no se ocupan, y tuvimos a varias candidatas por ahí diciendo acerca de que el feminismo también implica que las mujeres no necesariamente abortan, que me parece una locura. Pero y que lleguen gente decente, ¿no? Digamos, yo pensaría que quizás una de las conversaciones
ahorita que habría de dar en esta cosa tan sonada de si la derecha o la izquierda, etcétera, que quizás ya no se trata tanto de si la derecha o la izquierda, sino de la decencia o la indecencia, pues, ¿no? Es decir, el no mentir, no robar y no traicionar tiene que ver básicamente con ser un ser humano decente, ¿no? Punto. Y ya de ahí una serie de cosas. Sí, pues. Y ya de ahí podemos discutir cualquier cosa, pues, ¿no? Y regreso un poquito a la figura del presidente, no sé por qué, quizás porque ya se va y me da la nostalgia, pero él ha sido un tipo en muchas cosas muy conservador, en los temas feministas, pues, en los temas de mujeres, pero como es un ser humano decente, se ha podido hablar. Totalmente. Y se ha podido ir avanzando y etcétera, etcétera, justamente por su decencia, ¿no? Y creo que también parte de lo que dices, Nancy, o sea, ok, las mujeres cada vez estamos más en los espacios, pero creo que una discusión que es importante dar es, a pesar de que estemos en los espacios, no siempre se nos garantiza que estemos al frente, ¿no? Por ejemplo, en la Diputación, o sea, yo he visto que parte de la discusión de muchas asesoras, de muchas mujeres que están en la Comisión de Educación, en la Comisión de Cultura, pero no presiden la Comisión de Seguridad, de Justicia, exactamente. Justicia es clave. Claro. O sea, en justicia pasan todos nuestros temas, todos porque es código penal. Y siempre nos atarugamos a ver quién preside justicia. Una cosa que me parece que debemos de poner el acento y poner el ojo es quién preside justicia en diputados, en Senado, por supuesto que en Senado probablemente siga siendo Olga Sánchez Cordero, pero en diputados hay que ver quién preside justicia, que sea una mujer y una mujer de izquierda, ¿no? Y sin duda en el Congreso de la Ciudad de México habría que ver, porque hubo muchos atorones en esta legislatura justamente, y no porque el compañero no fuera compañero y aliado, sino porque de entrada no ponen estos temas al centro de la discusión. Aprobamos más cosas en pro de los animales que de las mujeres en el Congreso de la Ciudad de México. Eso sí, no ¿Todo bien? Sí. Pero falta, échenle no es es dimensional, échenle claro. perspectiva, pues. Wow. Oigan, algo que también creo que muchas feministas celebramos es no solamente que vaya a haber la primer presidenta que sea de izquierda, sino que para la Ciudad de México, en donde las 5 vivimos, va a estar Clara Brugada, que además de ser mujer, es feminista, que viene de movimientos feministas populares. Exacto. Y que además también había un componente clasista a la hora de las elecciones. Entonces, creo que es también clave el que Clara Brugada haya ganado la Ciudad de México. Sí, pero ¿sabes qué? Esto que dices está súper interesante porque también detona la reflexión acerca de que ese tufo y ese sesgo clasista no es el que permea en la mayor parte de la sociedad. O sea, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, lo voy a decir así, ¿qué hizo la ciudadanía? Refrendar la confianza en un proyecto político, ideológico, ¿no? Y es un llamado también a decir estamos hasta el gorro, porque la ofensiva conservadora fue fuerte, duró todo el sexenio, tiraron y apostaron porque la ciudad era el reducto que les quedaba para poder sobrevivir y de todas maneras recibieron un no por respuesta. Entonces también eso me parece fundamental. Ahí voy a poner un paréntesis, voy a disentir contigo porque si hubiera sido fuerte hubiéramos visto otros resultados. No fue fuerte, fueron ruidosos. De la oposición, molestos dices. y respetuosos, es decir, la oposición. Pero no fue fuerte. ruidosos. Ahora, exacto, pero no fuertes. Porque no hubo un Sólidos, impacto no directo. fuertes, sí, porque para mantenerte un sexenio diciendo y pagando. Pues con dinero que siempre han tenido, pero insisto, no se tradujo en resultados Porque estaban vacíos. favorables, Y ¿no? tienen una estructura hecha a base de corrupción que es importante. Exacto, totalmente. Romero, de la que hablábamos hace un ratito. Sí, pues, una estructura que construyeron desde la última legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde se hicieron del dinero de la reconstrucción, etcétera, etcétera, y donde han venido juntando un montón de dinero a través del cártel inmobiliario y de todas esas empresas delictivas en donde se han convertido verdaderamente en un cártel delictivo que extorsiona a comerciantes, que extorsiona a restauranteros en sus alcaldías, ¿no? Y entonces tienen un montón de dinero para sostener guerra sucia, etcétera, pero no hacen nada por la gente, no hacen territorio, hacen un poquito de maquillaje a las zonas más nice para que no les hagan mucho pancho y lo demás lo manejan con compra de voto, que es muy terrible. Y que aparte no es casualidad que, o sea, de verdad que sean puros hombres, ¿no? Que inclusive las mujeres panistas, No es casualidad. América Rangel, no es parte. Las mujeres conservadoras, pero hablando específicamente del grupo, de ese grupo del cártel inmobiliario. Sí. Las mujeres, Mariana, exacto, pero exacto, a un ladito. América Rangel, no, exactamente, creo que también es muy importante hablar de eso. Evidentemente hay que hablar de la izquierda y la derecha y las mujeres conservadoras, las mujeres de derecha y las mujeres de izquierda. Pero creo que también un componente muy importante es eso, ¿no? ¿Qué pasa en la ciudad mientras Clara Brugada gana, pero en la Miguel Hidalgo gana América Rangel?
Pero al mismo tiempo hay una respuesta de una mujer joven, como Ceci Vadillo. Creo que me parece importante este repechaje que se hace en la Ciudad de México, que se puede hacer a nivel nacional, para que las mujeres, en este caso, las mujeres jóvenes de izquierda, lleguen a los espacios a combatir a esas mujeres de derecha, ¿no? Creo que también es algo muy importante que la política... Para empezar, sí es importante que haya esa participación de mujeres. O sea, para empezar que se hace de mujeres, sí es necesario en este contexto. Pero justo combatiendo o haciendo este contrapeso con otro tipo de propuestas, porque no que sea una mujer, o sea, no porque es América Rangel, voy a aplaudir, o sea, que sea mujer que haya llegado, voy a aplaudir que hable de que de que no es tortura las terapias de conversión, por ejemplo. Aunque ¿no? te voy a decir una cosa que sí pasó en mi experiencia del Congreso de la Ciudad de México y también me parece que en el Congreso Federal. Hay temas que tienen que ver con la paridad. El de la paridad es fácil que estemos todas de acuerdo. Sí, Partido, el que sea, eso es fácil. Y digamos, ahí ha podido haber acuerdos y entonces la fuerza se logra. Y ciertos temas como la violencia de género, la violencia política de género, etcétera, en donde hay que no un son acuerdo, negociables. pero las mujeres le entran, pues, ¿no? Claro. Para la violencia vicaria, por ejemplo, yo tuve todo el apoyo de todas las mujeres del Congreso. Entonces, en esas cosas, sí es mejor que sea mujer. Sí, 100%. Porque los señores ni siquiera, o sea, los señores No se está en su pasan de largo, mente. ni siquiera te voltean a ver, ¿no? Los señores panistas, cuando les empiezas a hablar de nada, ni siquiera te voltean a ver y se siguen. Porque además son ellos también violentadores. Porque además sus bufetes de abogados, ¿de dónde crees que viven? ¿No? De extensos y largos juicios de divorcios, bla, 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 ¿no? Y el asunto de la violencia vicaria es una de las estrategias favoritas para conseguir mejores juicios, entre comillas, juicios de divorcio. Oigan, yo quiero decir que sí me parece todavía muy relevante seguir hablando de izquierda y derecha, y sobre todo en el tema de las juventudes, porque lo comentaba en un episodio que el primer acercamiento político de las feministas, de las mujeres en general, es el feminismo y no la política partidista o de izquierda a derecha. Entonces me parece súper relevante seguir anunciando, que ya lo hemos dicho mucho, que el feminismo es de izquierda, qué es lo que propone la izquierda, cuál es el daño neoliberal que se ha propuesto desde la derecha o que se ha realizado desde la derecha. Entonces me parece que sí, o sea, no solo decente, indecente, sino seguir anunciando. Pero el feminismo es de izquierda y la izquierda también tiene que ser feminista. También, exacto. Porque no se da por Esa frase definición. tú la dices mucho y eso me gusta mucho porque creo que... Explícanos por qué. Pues porque si no, o sea, ahora resulta que ¿cómo se llama? Que explotamos, que no nos explotamos entre nosotros, pero a la mujer sí, ¿no? Pero a mi esposa sí, pero estamos en la reunión de los de izquierda, pero son las mujeres las que traen el café. Pues ¿no? justamente Rompan el pacto. Pues lo rompan que el dijo pacto. Clara en uno de sus videitos que se hizo viral de ya no queremos ser la estructura, sino la cabeza del claro, movimiento. la de el joven, esqueleto, ¿no? sí, que estaba súper chavilla, ¿no? Pues sí, porque todas nos vamos dando cuenta de que sí, la igualdad, pero aquí adentro, espérense. Sí, ¿no? claro, ¿cómo está aquí el adentro tema? mandan los señores. Pues. Y por eso tuvimos que pasar por diversas reformas en cuanto a cuotas y acciones afirmativas. Recuerden a las Juanitas, porque era eso, ¿no? Ok, ponemos a las mujeres, pero con el suplente hombre. Y ojo que dije, ponemos a las mujeres, ¿no? Eso ha sido un proceso. Pero oigan, yo no le quiero hacer publicidad, por eso no voy a decir el nombre del libro, pero sí quiero traerlo a colación. Escribieron un libro contra las feministas 4T. Primera cuestionando, si eso fue hace año y medio. ¿Qué? Lo sacó Natalie Bon, que no voy a decir el apellido, Exacto, fue y irrelevante. otra compa. Sí, busquen, se los paso, pero no voy a hacer, insisto, como publicidad. Ese libro salió el año Pero pasado tómale fotos a cachitos que consideres relevantes y se los mando. Sí, para que no tengan que, porque la verdad es que sí es una flojera. Pues mira, Pero en ese libro se pone, o sea, se cuestiona y dice que no sirvió de nada que llegáramos mujeres feministas a cualquiera de los espacios, legislativo, ejecutivo o incluso del Poder Judicial. Y en ese sentido yo creo que es importante decir que sí, que en clave de feministas la política y la agenda cambia. Tuvimos que saliera el convenio 189 de Trabajadoras del Hogar, tuvimos que se tipificara el feminicidio como tal, hemos tenido avance en temas de despenalización del aborto y bueno, les abriría el micrófono para que cuenten un poco más de lo que hubo en este sexenio, porque también me gusta decir eso, hubo resultados y hay diferencias. Cuando las mujeres feministas llegan, feministas de izquierda, que odio decirlo de izquierda,
pues la agenda cambia, las prioridades cambian, Claro. y no por eso es gratis tener un sistema nacional de cuidados en el centro de la Pues política. a mí me Eso, parece que ese es el justo. mayor, es decir, se empezó a centrar la discusión de lo que necesitamos, es que la civilización se dedique, es decir, esto que entendemos por política, por Estado, su principal labor sea cuidar, Totalmente. no cualquier Ujú. otra, no producir, no Sí. ser, no tenerla más grande en el Producto Interno de Bruto y y todos los indicadores, o sea, sino tener las mejores ideas y el mejor sistema de cuidados, es decir, dedicarnos a cuidarnos. Eso es un cambio de paradigma radical y que tiene que ver con la entrada de las mujeres a la política. Anticapitalista, Y que se además, hizo en la Ciudad de profundamente. México. A ver, o sea, yo creo que muchas veces los gobiernos en los países hablan de que no creo que también tenga tanto tiempo, ¿eh? O sea, es decir, no. yo supe hasta hace poco tiempo que el primer país, creo que en 1920, una cosa así, en implementar un sistema nacional de cuidados fue Rusia, evidentemente en la Rusia socialista, ¿no? Eso es importantísimo. Pero después de eso, no hay ningún país que hasta el día de hoy haya implementado en realidad un sistema nacional de cuidados, pero te digo, todos los países hablan del sistema nacional de cuidados y los cuidados al centro, pero la realidad es que la Ciudad de México, con Clara Brugada, en Iztapalapa, logró posicionar y logró materializar un sistema de cuidados desde lo local, ¿no? Que creo que eso... Y que la chamba ahí fue importante porque no solamente es de mantener el sistema, o sea, es explicar con esta parte pedagógica sobre qué es un sistema de cuidados, porque la gente está familiarizada claramente con eso. El sistema de cuidados de la gente es, mi abuela me cuida el hijo, mi mamá me cuida los hijos, Cuando nos mi tía, mis enfermamos, esto, hermanas. no sé qué. Ese es el sistema. ¿Qué se tiene que hacer a nivel Estado? Introducir ese concepto formal, Sí. o sea, previsto por el Estado de qué es un sistema de cuidados, qué necesitamos y quiénes nos beneficiamos de esos Pero que cuidados. el camino feminista de eso ha sido muy bonito, porque primero empezó por esta discusión de, a ver, las mujeres dedicamos tantas horas al cuidado, aquí hay algo raro, bueno, vamos a contabilizarlo, cuesta tanto. Sí. Ajá, ¿Y el dinero? ¿para qué nos sirve saber cuánto cuesta? Nadie nos lo va a pagar. Entonces, no, bueno, la conciliación trabajo-familia, ok, entonces que los hombres dediquen más tiempo a la casa y nosotras más tiempo afuera, pero de todos modos, entonces todo el mundo está agotado, ¿no? Y luego fue entender que el cuidado es un derecho, no es una obligación de mi mamá, ¿no? Entonces, si es un derecho, ni este güey ni yo El Estado. tenemos que estar 18 horas en esto, sino es un asunto que tenemos que garantizar entre las personas, el Estado, la iniciativa privada. Sí. Yo soy muy federichiana, pero yo creo que sí se debería de dar un sueldo. No, yo también, ¿pero quién lo da? Cuesta. El Ay, Estado. Y nadie quiere pagar más impuestos. No. Pero ¿con qué? Puede ser, es decir, pero me explico, pero como que las primeras discusiones fueron así de mi marido me tiene que dar un sueldo, ¿no? Sí, Sí. O sea, pon tú que hay una parte que digamos sí, porque entonces la repartición del dinero que ingresa a la casa Y la ya no es tú lo ganaste, padre, Exacto. ya es un ingreso familiar. Porque para que tú lo A ti ganaras, yo me a quedé. ti te toca Así ir a es. talonearle allá afuera, pero aquí adentro Me le taloneo taloneamos. yo. Pues sí, le taloneamos una colectividad y esto se tiene que Sí, repartir, digamos. sí, sí. Pero de todos modos el dinero no alcanza porque en un sistema neoliberal no alcanza, Totalmente. ¿no? Sí. Y ese es el fondo del asunto. pues, ¿no? Exactamente. Sí, que la acumulación de riqueza no te permite, Pues no. ¿no?, dispendiarlo No. para los demás, la redistribución que no se da. Y al si me final. apuran, ese es un componente esencial para entender la violencia familiar hoy día. Claro, Por totalmente. supuesto, ¿no? Sí. O sea, en esta idea como del abrazo y del cuidado, del cómo empezamos a pensar en políticas públicas que abracen a los hombres, ¿no? Es decir, que abracen y que comprendan. Por eso yo creo que en este momento también los hombres deseaban una mujer presidenta. Me he encontrado a muchos compañeros entre los 30 y los 40 años sobre todo, que muy ilusionados sobre todo por el asunto del cuidado, porque también veo a muchos hombres hartos de no haber sido cuidados, de no estar siendo cuidados, de tener que ser macho alfa, proveedor, violentador, etcétera, etcétera. O sea, como también no necesariamente saben para dónde, pero ¿no? También es una buena noticia. El cuidado también es una buena noticia para los hombres. Eso ¿no? que dices es súper bonito porque justo una de las últimas campañas que sacamos en el Instituto Nacional de las Mujeres fue sobre masculinidades distintas. sí. Pues cuestiona esa masculinidad porque no te permite querer cuidar, ser cuidado y expresar. Y que te amen. Y el llamado es ese, para poder, porque claro,
con la entrada de las mujeres a un mercado laboral muy precario y por supuesto que también precario para los hombres, ¿quién cuida, no? Totalmente. Pues igual las abuelitas, las tías, pero cuando no hay es muy fregado. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, ser de estancia y todo eso está muy bien, o sea, iba como un sistema, pero cuando sales de ahí no hay quien te espere en tu casa. Y digo, yo estoy bien, pues, y está padre, pero No estás habrá bien, hermana, situaciones pero que... saquemos. Exacto, no estás bien. Yo creo que estoy bien, ya ustedes dirán. O hay que preguntarle a mi terapeuta. Exacto. Para eso sirve la terapia. Exacto. No, pero el tema es ese, que creo que si no tienes buenas condiciones, pues debe ser muy triste, pues, Claro, debe ser muy feo, y en ese sentido es la realidad de muchísimas personas, y es a lo que hay que atender. Entonces, sí, Y además, que los hombres se cuestionen. si está eres un bonito. hombre que toda la vida vas a ser violentador, ¿quién te va a cuidar de viejo? No, pues nada. Te van a dejar el pañalito puesto 4 días. No, y vives terrible, Y que por se supuesto. quejan de eso, o sea, que real es un problema y que considerando también la naturaleza del demográfico, que es cómo se está desarrollando en México, o sea, no solo en México, en el mundo entero, va a haber una crisis de cuidados que nos va a explotar en la cara Claro. en 15 años, no en 50. A menos que ¿sabes? ponamos el Exacto. cuidado Sí. al centro 100%. de lo que entendemos como Estado, como civilización, como gobierno. Oye, Pero entonces, pero- antes, bueno, me gustaría pasar como a un último tema antes de despedirnos, pero no sin dejar a cuenta que uno de las primeras acciones que va a hacer la doctora Claudia Sheinbaum ahora que sea presidenta es la pensión para adultas mayores de 60 a 64 años, que si bien no es la creación de un sistema nacional de cuidados, pues el primer paso es reconocer que las mujeres históricamente han cuidado y darles una pensión a los 60 años, Muy bien. pues también reivindica justo esa labor. Pero es que la creación, es decir, ¿qué es un sistema nacional de cuidados? De entrada es ubicar el mapa de cuidados, es decir, hay muchas cosas, que hay muchos circuitos de cuidados, que la doctora Sheinbaum lo ha explicado muy bien, hay muchos circuitos de cuidados que ya se tienen. Lo primero que hay que hacer es sistematizarlos, no inventar nada nuevo, sino que todos estos estén concatenados, ¿no? Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, algo que es, afortunadamente en la Ciudad de México es también un campo de experimentación muy importante, así ha sido y eso es bueno. Esto que van a ser las dos de los 0 a los 3 años, ¿no? Sí. De los primeros 1000 días. Y luego viene mi beca para empezar, que es hasta los 15 años, y luego ya estás cubierto con la Benito Juárez y con las del prepa, etcétera, hasta la universidad, es decir, desde los 0 a los 25 años estás cubierta. Y luego desde los 60 hasta el fin de tu vida, ¿no? Digamos que sí tenemos un periodo entre los 25 y los 60. Importante. Sí, No, pero ahí pues, habla de que vivienda. habrá que ir Claro. construyendo, porque sí hay que pensar en un ingreso mínimo universal, ¿no? Que está plasmado en la Constitución de la Ciudad de México Sí. y que debería de estar plasmado a nivel federal. Yo creo que vamos para allá, pero es otra vez el cambio de concepto, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues bueno, ya vamos a ir cerrando. Me gustaría que cada una diera sus conclusiones. Yo quisiera cerrar igual con ahorita un tema, pero empecemos. Empiezo por ahí. Perfecto. Hoy pues la verdad, qué chula de conversación contigo. Y a mí me parece que el mensaje que yo quisiera mandar es, pues, infórmense, sigan votando por la izquierda y ahora toca construir todo lo que Ya que hemos no hay dicho. veda. ¿No? Así como ahí. No, pero toca, no se duerman, toca construir todo lo que hemos dicho que hace falta, que es la parte, pues, más sustantiva y también más complicada. Así que agradecida por estar aquí con ustedes. Mi conclusión es que hay que involucrarnos en la vida política de nuestro país, no solamente en los movimientos sociales, porque al final las mujeres feministas que están dentro de la política partidista han cambiado muchísimo. Entonces es importante también involucrarnos. Yo cierro no con una conclusión, sino con mi cartita a la doctora Sheinbaum y a Clara y a quienes afortunadamente lograron alcanzar un puesto en el servicio público, porque es eso, servicio público. Sí las invito a que aprovechen esta gran oportunidad que tienen, es una oportunidad histórica para seguir poniendo en el centro esas conversaciones que no solo le competen a las mujeres, porque el género no es para mujeres, no es solo mujeres, nos oprime a todos y la población más necesitada, que es quien ha estado en el centro en este proyecto, puede seguir viéndose beneficiada, ¿no? De forma exponencial. Entonces, mi cartita y sobre todo en el resto de los estados que faltan, ya vamos 13, con la despenalización del aborto. Esa es mi cartita, o sea, hay mucha chamba por hacer.
Y bueno, rápidamente, antes de que Ana Francis nos ayude a cerrar, decir que hace unos días designaron a Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación. Sería la tercera mujer en la historia en tomar ese espacio histórico, y que los últimos días también hemos visto mucha misoginia alrededor de eso, ¿no? Diciendo que el presidente es quien está en ese lugar. Y creo que también parte de la conversación es defender que las mujeres tenemos autonomía, y sobre todo que esos espacios nos los hemos ganado por nuestro propio mérito y también debido a nuestras ancestras y quienes lucharon para que hoy estemos en los espacios. Querida. Y ese es uno de los lugares de adeveras, digamos, ¿no? Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, otra vez otra mujer. Sí. Pues no, y ambas mujeres, de ahí te encargo, ¿me explico? De la función pública, que yo digo, agárrense, que ahora sí les van a revisar. Saca el buen rostro. No, bueno, está increíble. En fin, que son lugares de fuerza de adeveras, y eso es muy emocionante. Yo creo que estamos viendo además un cambio en la lógica y en la forma de hacer política. Y yo aspiro a que este sexenio logremos construir un cordón y una serie de circuitos de sororidad para acompañar a la presidenta en esta épica, y exigirle mucho. Época de la vida. Sí. Ay, La sororidad, pero la sororidad me parece que no es color de rosa. Claro. No, es entrarle en serio. Quienes hemos crecido claro. en alianzas de mujeres, pues no, yo crecí con hermanas y crecí con las otras hermanas, las reinas no chulas. es fácil. Pues es, claro. no, es intenso. Bueno, ¿no? Totalmente. Bueno. Pues bueno, muchísimas gracias por otro episodio. Un placer hablar con Ana Francis, estar con mis compañeras, y síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok. Nos vemos. Unidas y vamos a cantar por nuestra autonomía, por nuestra libertad. Mujeres políticas, inflamos bien el pecho, alegres y valientes, avanzando en derechos. Somos concejalas, somos legisladoras, somos alcaldesas, diputadas, senadoras. Hemos despertado, la lucha es una sola, vivir sin violencia, la fuerza está en nosotras. Sube el volumen, esto es pa' que lo grabes. Tiene el patriarcado, no hay nadie que nos pare. Mujeres gobernando, coraje y dignidad. Vamos sin distinciones, vamos por la igualdad. Mujer, mujer, transforma el poder. Mujer, mujer, mujer es poder. Mujer, mujer, transforma el poder. Mujer, mujer, mujer es poder. Y no pido permiso, te endulzo con mi flow, se vuelve pegadizo. Con nuestra memoria voy haciendo canciones. Tráeme los problemas, los vuelvo soluciones. Con nuestras herramientas, con la sororidad, cambiando los cimientos de nuestra sociedad.